Bogotá, 9 de abril de 1948, 12 del día. La ciudad vive el frenesí de una metrópoli confiada. Está en plena sesión la Conferencia Panamericana. Los países del continente discuten su futuro después de la Segunda Guerra Mundial. Además, hay algo de lo que se habla en todas partes. Jorge Eliezer Gaitán, el político más popular del momento, ha ganado en la madrugada un sonado caso judicial. Medio país lo había escuchado a través de La Voz de Bogotá. Bailen las muchachas, bailen con provecho, suavetón, suavetón, el porrón del bello suave. Gaitán fue el primer político en Colombia que aprovechó la radio para captar las masas. Cada uno de sus discursos era transmitido por La Voz de Bogotá y emisora Nueva Granada, a las que se encadenaban muchas otras radiodifusoras de provincia. Queremos oponer el abrazo de la gente olvidada de Colombia. La estrategia de Gaitán era llegarle a la gente del común, al embolador, a la verdulera, al conductor de tranvía y a la empleada doméstica, a toda esa gente que se sentía despreciada por los demás políticos con sus componentas de club y sus acuerdos de partido. A la 1:30 de la tarde, las emisoras de Bogotá comenzaron a difundir la noticia de la muerte de Gaitán. El crimen había ocurrido en la carrera séptima con Avenida Jiménez, a la salida de su oficina, y justamente en ese vecindario se concentraba buena parte de las radioestaciones. Por eso, casi apenas asesinado Gaitán, ya la emisora Nueva Granada había interrumpido su programación para emitir música fúnebre. Pero eso solo era el comienzo de 72 horas de violencia y caos que no solo transformaron a Bogotá, sino al país entero. A esas 72 horas de odio, muchos que las vivieron la recuerdan por lo que escuchaban en la radio. De hecho, se dijo que la violencia del 9 de abril fue producto de la irresponsabilidad de muchas emisoras que convocaron a la toma de las armas y el saqueo de los almacenes y los edificios públicos. Por supuesto que el hecho fue mucho más complejo que eso, pero hay algo indudable. La banda sonora del 9 de abril la interpretó la radio. Todavía, para quienes recuerdan ese día, su recuerdo más vivo es el de las emisoras. Habla Jorge Gaitán Durán. Doctor Mario Mesa Turmeté, doctor Mario Mesa Turmeté, organiza las milicias revolucionarias. Héctor José Rodríguez, que le espera en la Radio Nacional con informes sobre el movimiento. Pueblo liberal de Colombia, el gobierno conservador ha caído. El doctor Gaitán empieza a ser vengado. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. La revolución acaba de triunfar en Cali y en Medellín. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. La revolución acaba de triunfar en Cali y Medellín. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Ande, poderoso de Barranquilla, Aló, fuerzas de revolución en Barranquilla. Acaba de triunfar la revolución en Barranquilla. Acaba de tomarse la gobernación las fuerzas revolucionarias izquierdistas en la capital del Atlántico. Todos los demócratas de Colombia se han apoderado del control de la República. ¡Viva la Revolución Popular Izquierdista Colombiana! ¡A los colombianos en el exterior! ¡Aló, colombianos en el exterior! ¡Aló, colombianos en el exterior! A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, entre las 6:14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera séptima. Aló, fuerzas liberales izquierdistas, aló, fuerzas liberales izquierdistas de Colombia, que han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la República a favor del movimiento revolucionario. Ospina Pérez ha caído, el ejército y la Policía Nacional controlan las dos capitales demócratas liberales. Policía Liberal del Tolima, Policía Liberal del Tolima, Policía Liberal del Tolima, por motivo de la irresponsabilidad
nombre de Colombia. Doctor Jorge Eliezer Gaitán, debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Así nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del ejército y de la policía nos custodia. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar este infame gobierno. Apodérense del poder y del Partido Liberal. A la carga, a la carga, a la carga, Policía Liberal del Tolima. La Radio Nacional fue uno de los epicentros de lo que pasó el 9 de abril. Aun cuando quedaba alejada del lugar del crimen de Gaitán, pues entonces se ubicaba al lado del cementerio central, dada su importancia como órgano de difusión del gobierno, hacia allí se dirigió una multitud de estudiantes que se la tomó, casi sin encontrar resistencia. También, como lo escuchamos, desde allí hicieron sus proclamas a la toma del poder importantes intelectuales de izquierda, como los poetas Jorge Gaitán Durán y Jorge Zalamea. Aprovechaban su rango de cobertura para impartir órdenes a las ciudades distantes del norte y del sur, para asegurar a los escépticos que la revolución iba viento en popa. Además, había algo profundamente simbólico en tomarse la Radio Nacional, pues esta era considerada como un medio abiertamente enemigo de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, sin embargo, la Radio Nacional se convirtió en una sola de las decenas de emisoras que empezaron a incitar a la violencia desde todos los rincones del país. En muchos casos, estas buscaron enlazarse con la Radio Nacional de Bogotá. De Corinto, de Puerto Tejada, de todos los sitios del Cauca, del oriente caucano, del sur, para manifestar la triunfante. Hablo desde el micrófono, Tosmay, que está al servicio de la revolución. Liberales, debéis tomarlos todas las posiciones y todos sus funcionarios y empleados que controléis armas, debéis ponerlas al servicio del pueblo. Habla Harold Zúñiga, un soldado liberal, al servicio de la causa de la revolución. Un liberal de Boyacá se dirige al pueblo boyacense, que ha sido la primera víctima de la consigna de sangre y fuego, para dirigir unas palabras de entusiasmo patriótico por el triunfo de la revolución, actualmente victoriosa en las calles de Bogotá. Liberales de Boyacá, os habla Hernán Villamarín Gutiérrez, diputado actualmente en la Asamblea, víctima también de los conservadores en Boyacá y que hoy ve victorioso el movimiento que contra el gobierno de Ospina Pérez y a raíz de la muerte del insigne jefe, invaluable figura del liberalismo, hombre que como Uribe supo dar su sangre por el partido, pero que como Uribe no se irá a quedar en la penumbra del misterio, sino que tendremos que vengar, tendremos que ir esta misma noche al Capitolio Nacional como estamos nosotros organizándolo así, y esta misma noche tendremos nosotros el gobierno nacional, liberales de Quiscas y liberales del Cojoy, únicos pueblos de mi provincia. Yo quiero que se levanten, que den la voz de alerta a todas las provincias de García Rovira, que se comuniquen con los de Santander, que armen a todos los hombres del campo, que se lancen sobre las plazas, consigan dinero, lancen una revolución. Yo posiblemente dentro de muy pronto estaré con ustedes, compañeros de Boyacá. Entusiasmo, más entusiasmo por la revolución.